Nos dirigimos a base de datos, tablas de formato para configurar los formatos de los estados financieros estándar. Se le llama formatos estándar a todos los formatos de los estados financieros que se generan desde el menú Análisis y estados financieros, Todos estos reportes que generamos aquí se configuran desde la tabla de formatos de base de datos. Aquí configuraremos el estado de situación financiera, estado de resultados por función y naturaleza y también los ratios financieros. Ingresamos con doble clic o seleccionando el estado financiero y aceptamos. Aparecerá la tabla de mantenimiento. Esta tabla se muestra tal y como figurará en el reporte de impresión, es decir, si en esta tabla contiene las descripciones en mayúsculas o minúsculas, así también aparecerá en el formato. Si esta tabla en la sección Fórmula se encuentra vacío para un concepto, en su formato no mostrará información. De igual forma, si se encuentra incompleto, mostrará información incompleta. Y si en esta tabla no existe un concepto, no aparecerá tampoco en su reporte. Como el formato ya viene preconfigurado, la creación de los conceptos se realizan solo para las cuentas contables faltantes. Por lo tanto, para agregar cuentas entre una línea y otra, utilizaremos el botón Insertar. Este botón es similar a la función en Excel Insertar arriba de, por lo tanto nos posicionaremos en la cuenta inferior de donde insertaremos. Para crear el código de la cuenta comenzaremos con el lado del activo y en el código siempre utilizaremos las letras CT y seguido del primer nivel de cuenta. Presionaremos la tecla Enter de nuestro teclado y traerá el nombre con que está creado esta cuenta en el plan de cuentas y de forma automática actualizará todas las subcuentas existentes dentro de este nivel. Asimismo, tenemos que configurar en la parte del pasivo relacionado a esta cuenta. De lo contrario, no nos permitirá grabar. Una vez registrado, presionaremos el botón Grabar. Si el código ya existiere, para poder grabar, solo bastará agregarle una letra más al código y nos permitirá grabar. El botón nuevo se utiliza en el caso que configuremos todo el formato desde cero, ya que al utilizarlo nos muestra el correlativo de la secuencia al crear. En este caso, si creamos uno nuevo, saldría el final del formato, descuadrando nuestro reporte. Por ello, utilizamos el botón Insertar para agregar nuevas cuentas. En caso quisiéramos actualizar las cuentas contables que hemos creado, solo bastará ingresar al código de formato de la cuenta, posicionarnos en el casillero y presionar la tecla Enter. Si queremos quitar algunas cuentas para diferenciar los activos corrientes de los activos no corrientes, bastará hacer doble clic en el casillero para que nos liste el mantenimiento de cuenta. Buscamos nuestro primer nivel de cuenta y podemos quitarle la selección haciendo clic a cada cuenta o quitar toda la selección, haciendo clic en el botón Desmarcar. Solo actualizaremos los códigos que comiencen con CT. Las fórmulas no se tocarán a menos que falte que sume algún concepto más que hayan creado mediante el botón Editar. Asimismo, podemos eliminar líneas de cuentas que no utilizamos ni utilizaremos para que nuestro formato de estado financiero no salga muy extenso con líneas vacías. Estas funcionalidades son iguales tanto en el estado de resultados y ratios financieros. Cabe resaltar que es necesario que configure los formatos tributarios para impresión de sus libros contables, ya que los reportes estándar no incluyen los reportes de SUNAT. Se le llama formatos tributarios a todos los formatos de estados financieros que se generan desde el menú SUNAT, libros y registros SUNAT, ya que lo configurado aquí se mostrará en el libro de inventarios y balances de SUNAT. Comenzaremos con la configuración del estado de situación financiera y estado de resultados que se configuran en el formato de estados financieros. Los estados de flujo de efectivo y patrimonio neto no necesitan configuración, por lo tanto no tocaremos este tema en este video, sino en el tema de reportes contables. Ingresamos con doble clic o seleccionando el estado financiero y aceptamos. Aparecerá la tabla de mantenimiento. Esta tabla se muestra tal y como figurará en el reporte de impresión, es decir, si en esta tabla contiene las descripciones en mayúscula o minúscula, así también aparecerá en el formato. Si esta tabla en la sección Fórmula se encuentra vacío para un concepto, en su formato no se mostrará.
y si en esta tabla no existe un concepto, tampoco aparecerá en el reporte. Como el formato ya viene preconfigurado, la creación de los conceptos se realizarán solo para las cuentas contables faltantes. Por lo tanto, para agregar cuentas entre una línea y otra, utilizaremos el botón Insertar. Para crear el código de la cuenta, siempre utilizaremos las letras CT y seguido el primer nivel de cuenta. Presionaremos la tecla Enter de nuestro teclado y traerá el nombre con que está creado en el plan de cuentas. Y de forma automática actualizará todas las subcuentas existentes dentro de este nivel. Grabamos y así continuaremos creando cuentas, tanto del activo, pasivo o patrimonio. Si el código ya existiere para poder grabar, solo bastará agregarle una letra más al código y nos permitirá realizarlo. El botón nuevo se utiliza en caso configuremos todo el formato desde cero, ya que al utilizarlo nos muestra el correlativo de la secuencia a crear. En este caso, si creamos uno nuevo, saldría el final del formato descuadrando nuestro reporte. Por ello, utilizamos el botón Insertar para agregar nuevas cuentas. En caso quisiéramos actualizar las cuentas contables que hemos creado, solo bastará ingresar al código del formato de la cuenta, posicionarnos en el casillero y presionar la tecla Enter. Si queremos quitar algunas cuentas para diferenciar los activos corrientes de activos no corrientes, bastará hacer doble clic en el casillero para que nos liste el mantenimiento de cuentas. Buscamos nuestro primer nivel de cuenta y podemos quitarle la selección haciendo clic en cada cuenta. Solo actualizaremos los códigos que comiencen con CT. Las fórmulas no se tocarán a menos que falte que sume algún concepto más que haya creado, mediante el botón Editar. También podemos eliminar líneas de cuentas para que no se vean en el reporte. Estas funcionalidades son iguales tanto en el estado de resultados y ratios financieros. Cabe resaltar que esta configuración debe ser similar a las de sus formatos estándar, para que ambos tengan un mismo resultado y orden. Nos dirigimos a base de datos, plan de cuentas, configuración rápida de estados financieros. Como hemos visto en videos anteriores, es importante configurar nuestros formatos de estados financieros, tanto tributarios como estándar. Por esta ventana podemos hacerlo de manera rápida en ambas opciones, pero siempre y cuando el concepto ya esté creado, ya que solo nos ayudará a enlazar las cuentas por los conceptos en ambas partes. En caso no tenga conceptos creados, tendrá que realizarlo por la configuración de formatos tributarios como el estándar. Para enlazar las cuentas solo bastará seleccionar el estado financiero que vamos a configurar. Podemos verificar todos o solo los que se encuentran pendientes en la opción Pendientes. Luego en la casilla Buscar filtraremos por cuenta de primer nivel, seguido posicionarnos en la primera fila de cuenta de cada columna, sea tributario o estándar. Con F1 o doble clic colocaremos el código que le corresponda a la cuenta y nos posicionaremos en la celda Copiar. Haremos clic en el botón Replicar para que copie la configuración a todas las cuentas posteriores. Haremos lo mismo en la celda Tributario. En la primera fila configuraremos el código correspondiente, seleccionamos la celda y hacemos clic en el botón Replicar. Una vez configurado, hacemos clic en Grabar para que no se pierda nuestra configuración. Así repetiremos el proceso para cada nivel de cuenta que filtremos, sea el estado de situación financiera o el estado de resultados. Los estados financieros comparativos son los que generamos desde análisis y estados financieros, análisis comparativos. Y tenemos tanto el estado de situación financiera y resultados por naturaleza. Se pueden generar consolidados o comparativos por meses del ejercicio. En cada una de estas opciones verificaremos la existencia de un botón que dice Configurar formato. Al hacer clic veremos el formato del estado financiero. Esta tabla se muestra tal y como figurará en el reporte, es decir que si en esta tabla contiene las descripciones en mayúscula o minúscula, así también aparecerá en el formato, el cual puede modificarlo. Si esta tabla en la sección Fórmula se encuentra vacío para un concepto, en su reporte no mostrará información. De igual forma, si se encuentra incompleto, mostrará información incompleta y si en esta tabla no existe un concepto, no aparecerá tampoco en su reporte.
Como el formato ya viene preconfigurado, la creación de los conceptos se realizará solo para las cuentas contables faltantes. Por lo tanto, para agregar cuentas entre una línea y otra, utilizaremos el botón Insertar. Este botón es similar a la función en Excel Insertar arriba de. Por lo tanto, nos posicionaremos en la cuenta inferior de donde insertaremos. Para crear el código de la cuenta siempre utilizaremos las letras CTH y seguido el primer nivel de cuenta. Presionaremos la tecla Enter de nuestro teclado y traerá el nombre con que se está creando esta cuenta en el plan de cuentas y de forma automática actualizará todas las subcuentas existentes dentro de este nivel. Grabamos y así continuaremos creando cuentas. El botón nuevo se utilizaría en caso que configuremos todo el formato desde cero, ya que al utilizarlo nos muestra el correlativo de la secuencia a crear. En este caso, si creamos uno nuevo, saldría el final del formato descuadrando nuestro reporte. En caso quisiéramos actualizar las cuentas contables que hemos creado, solo bastará ingresar el código del formato de la cuenta, posicionarnos en el casillero y presionar la tecla Enter. Si queremos quitar algunas cuentas para diferenciarlas de activos corrientes de activos no corrientes, bastará hacer doble clic en el casillero para que nos liste el mantenimiento de cuentas. Buscamos nuestro primer nivel de cuenta y podremos quitarle la selección haciendo clic a cada cuenta o quitar toda la selección haciendo clic en el botón Desmarcar. Así evitaremos que se dupliquen las mismas cuentas en los activos corrientes y no corrientes. Solo actualizaremos los códigos que comiencen con CTH. Las fórmulas no se tocarán a menos que falte que sume algún concepto más que se hayan creado mediante el botón Editar. Y también podemos eliminar líneas de estas cuentas para que no se vean en el reporte. Estas opciones son similares en ambos estados financieros. Debemos saber que la base de la generación de libros electrónicos, en especial los estados financieros, radica en los libros y registros de la pestaña SUNAT. Así es, los libros oficiales, los cuales si no usáramos los electrónicos estaríamos imprimiendo, son la base de la estructura de los libros electrónicos. ¿Esto qué quiere decir? Si queremos configurar los estados financieros del programa de libros electrónicos, debemos ir a los formatos de los estados financieros de los libros oficiales. Allí encontraremos la estructura de los estados financieros. Haremos clic en el estado de situación financiera, el cual viene en su modelo estándar. Para poder ver la estructura en modo libro electrónico, haremos clic en el botón Formato PLE. PLE significa Programa de Libro Electrónico. Y seguidamente en la opción Sí para utilizar un formato grabado como en este ejemplo que tengo aquí. O si es la primera vez que lo usa, da la opción No para poder cargar una plantilla original de StarSoft. A diferencia del anterior formato estándar, la configuración del PLE incluye una columna llamada rubro. ¿Qué es este rubro? Esta columna rubro aparece dentro de la estructura de los libros electrónicos solicitados en el campo 3, en la que se debe validar con el código 34 brindado por SUNAT. Ya tengo aquí la tabla, verificamos la tabla 34 que nos proporciona SUNAT, en la cual, como veremos, aparecen los códigos de los rubros de los estados financieros según los sectores. StarSoft trabaja con el sector diversos. Los códigos de los estados financieros serán de este sector. Prueba de ello es los códigos que vienen cargados por defecto para estas cuentas. Por ejemplo, la cuenta 10 tiene el mismo código en el software. Y de igual manera, la cuenta 11 con su código de rubro 1D0114. Los formatos se configuran haciendo clic en Editar y presionando la tecla Enter en el campo Concepto y los códigos de la fórmula se cargarán automáticamente. Es necesario tener en cuenta que al realizar la carga de la plantilla original que ofrece el sistema, existen cuentas que se repiten tanto en el activo corriente como en el activo no corriente, por lo que el usuario deberá identificar y configurar sus cuentas en forma separada e independiente. Por ejemplo,
Identificar qué cuenta de la clase 12 corresponde a activo no corriente para que ésta sea eliminada de la configuración del activo corriente y viceversa, evitando que exista duplicidad de cuentas. Caso similar, revisar sus cuentas 13, 14, 18, 35, 37, 38, 42, 40, 43, 49, 41, 48 y 49, para que de esta manera no distorsione la información a ser declarada en su programa de libros electrónicos, siendo necesaria su revisión antes de su presentación. Una vez que ya se haya configurado, es importante hacer clic en el botón Grabar formato Play. De lo contrario, nunca saldrá la información en su TXT. De igual forma, encontraremos el formato de estado de resultados. Para configurarlos, debemos hacer clic en el botón Formato Play. Y si se encuentra vacío, como en mi ejemplo, se deberá configurar como indicamos anteriormente en el estado de situación financiera. También con la tecla Editar, presionamos la tecla Enter y se cargará automáticamente las cuentas contables que le corresponden al código. Los conceptos que no terminan en números no debemos editarlas, solo las que empiezan con CTH y terminan en números, que por lo general son las cuentas contables. Continuaremos configurando las cuentas, editamos y hacemos Enter hasta que se llenen todas las cuentas que involucra el estado de resultados. Y finalmente procedemos a grabar haciendo clic en el botón Grabar formato Play. Nuevamente, si no grabamos, esta configuración no aparecerá en el TXT. Una vez grabado, podemos comprobar generando nuestro libro electrónico. Para el caso de situación financiera, si sale el siguiente mensaje, quiere decir que debemos configurar el código 01. Como dijimos, los formatos de los libros electrónicos que usa StarSoft es del sector diversas y su código de diversas es 01. Este código debemos configurarlo en el concepto general SUNAT, código de catálogo de estados financieros, que en resumen se ha colocado SUNAT-COD-CAT-EEFF, que es de estados financieros. El valor debe ser 01 y no 1, como quizás estaba grabado aquí en mi ejemplo. Una vez actualizado, recién permitirá emitir nuestro TXT del Play. Y veremos en el Excel la configuración de los campos. En el botón Ayuda encontrarán también la estructura electrónica de SUNAT del estado financiero y el catálogo de rubros que se está contemplando. De la misma manera se generará el estado de resultados. Siempre deben verificar en el Excel que su información sea correcta. Para los demás estados financieros, como el flujo de efectivo, se deberá llenar manualmente en el software los importes que se han calculado. Esto de forma manual, ya que no se genera automáticamente la información. Una vez que se haya llenado, procederán a hacer clic en Generar y se exportará su TXT de su información. Este llenado manual solo aplica para el estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, método directo y método indirecto.